Hola, bienvenidos a nuestra nueva clase de orientación. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es bastante común y simple. Pero vamos a tratar de reflexionar un poco sobre el tema, ¿ya? Y me refiero al tema de los conflictos y de las emociones que van asociadas a los conflictos, ¿ya? O sea, las cosas que podemos llegar a sentir estando en un conflicto. Bueno, lo primero que podemos decir de un conflicto es que es una situación en la que dos o más personas tienen intereses diferentes, ¿ya? Opiniones distintas y ganas de hacer cosas distintas. No, como en, después te digo. Ya. Disculpen por la interrupción. Ya, entonces también tienen modos de hacer las cosas distintas. ¿Ya? Y por lo tanto no se llega a un acuerdo, o sea, no se llega a opinar lo mismo, ¿ya? O a querer hacer lo mismo. ¿Ya? Con eso nos referimos a llegar a un acuerdo, a ponerse, a ponerse de acuerdo con el otro, ¿ya? A establecer algo común. Bueno, y lo otro que podemos decir de los conflictos es que debido a que todos somos tan diferentes y tan distintos, los conflictos son algo muy, muy común y muy frecuente. ¿Ya? Todas las personas, y en distintos contextos me refiero, porque puede ser en la familia, en el colegio, en el trabajo, en la calle, en cualquier parte, pueden tener conflictos, ¿ya? Y los conflictos probablemente nunca se van a terminar, ¿ya? Siempre existen conflictos entre las personas, ¿ya? Incluso, por ejemplo, entre un país y otro, igual hay conflictos, ¿ya? Lo importante es saber que los conflictos siempre se pueden resolver. Y, eh, y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día, ¿ya? Bueno, eh, por último, también lo que vamos a decir antes de ver ya los conflictos en sí, es que los conflictos causan distintos tipos de emociones que son negativas porque nos hacen sentir mal, ¿ya? Si fueran emociones positivas, los conflictos serían algo bueno, pero el problema es que nos hacen sentir mal. Entonces aquí en la pantalla vemos distintos tipos de emociones que están relacionadas a los conflictos, que ya puede ser desde un simple enojo hasta la rabia, ya podemos también sentirnos angustiados frente a un conflicto, sobre todo cuando no sabemos cómo responder a él o cómo resolverlo. También nos em, podemos sentir desilusionados, ¿ya? Cuando nos peleamos, por ejemplo, con algún familiar o con algún amigo y nos damos cuenta que la otra persona no reaccionó, no se comportó, no dijo las cosas que nosotros esperábamos que la persona dijera o quisiera, nos puede llegar incluso a causar alguna especie de desilusión, ¿ya? Y bueno, también nos podemos sentir inseguros también frente a un conflicto, por el mismo hecho de no saber cómo resolverlo, y eso nos puede causar incluso una especie de angustia, ¿ya? En la cual realmente no sabemos qué hacer y sentimos poco menos que se nos cae el mundo, ¿ya? Y generalmente uno tiende como a dramatizar un poco el, el conflicto y verlo más grande de lo que es, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que cuando uno tiene un conflicto, sabiendo que es algo normal y que tiene solución, uno tenga una postura calmada con respecto al conflicto y una postura de querer solucionar el conflicto, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Bueno, ¿por qué se pueden generar entonces los conflictos? Como les decía, por las distintas opiniones y las distintas intereses, ¿ya? Sobre lo que uno quiere y lo que el otro quiere. ¿Ya? Entonces se pueden generar, por ejemplo, cuando nosotros no compartimos, como estas niñas que ambas quieren jugar con la muñeca y no la pueden compartir, porque por ejemplo podrían jugar a que ambas son las hermanas mayores de la muñeca, o que son una familia y una es la mamá, el otro el papá, o ambas son la mamá de la muñeca, y jugar ambas con la muñeca, ¿ya? Pero aquí el problema es que ellas no están compartiendo. Otros conflictos se generan porque nosotros no aceptamos las diferencias y cuando vemos a alguien distinto a nosotros, reaccionamos de una manera muy negativa, ya como con una actitud de rechazo, ya, e incluso a veces llegamos a molestar a las personas que parecen distintas a nosotros, lo cual obviamente está súper mal, ya. Otra cosa que puede generar conflicto es que nosotros opinemos distinto, y esta es como el conflicto más frecuente, ya, que es como a diario nos encontramos con personas que opinan o piensan o sienten de manera muy distinta a nosotros. Y eso también puede generar conflictos si producto de esta discusión eh, nos podemos enfadar o sentir pasados a llevar. Entonces lo importante aquí es que cuando uno dé su opinión o diga lo que siente, siempre lo haga con respeto y aceptando que la otra persona quizás no va a entender, y por tanto tienes que tratar de explicarle de una manera calmada, ¿ya? Y a la vez tú también escuchar a la otra persona de manera calmada, a pesar de que quizás no compartes su opinión o no entiendes lo que siente. Bueno, los conflictos también se pueden generar debido a ciertas conductas violentas o agresivas que pueden tener las personas. Por ejemplo, si yo estoy conversando con alguien y esa persona al enojarse me empuja o me pellizca o me dice algún insulto y yo respondo con más violencia, entonces se genera un conflicto aún mayor. ¿Ya? De una simple discusión pasamos a una pelea. ¿Ya? Y bueno, y eso también genera un conflicto en el cual va a ser mucho más difícil que podamos después llevarnos bien o solucionar nuestro conflicto, porque vamos a quedar con esa especie como de rabia contenida de la pelea. Así que esta definitivamente no es la manera de solucionar los conflictos porque solamente lo va a empeorar. Los conflictos también se pueden dar debido a que nosotros no queremos obedecer ni hacer caso, ¿no? Y no solamente me refiero a los papás o a los profesores, sino que también podemos, por ejemplo, ser obedientes con respecto a lo que nos plantean eh, nuestros propios compañeros, ¿ya? A veces los compañeros no se trata de que nos den órdenes, pero sí eh, nos pueden dar sugerencias que serían importantes obedecer, ¿ya? Por ejemplo, si un compañero te dice, no, no me ocupes toda la témpera, supongamos, y yo no le hago caso, eso obviamente va a generar un conflicto, porque él ya me advirtió que no ocupara su témpera, ¿ya? Y él debe tener también sus motivos, quizás por los cuales no quiera compartir la témpera, ¿ya? Entonces, eso también genera conflicto, ¿ya? Se trata de obedecer eh, a las personas para no pasarlas a llevar también. Ya, también el conflicto se puede dar cuando nosotros no trabajamos en equipo. En la clase pasada estuvimos hablando del trabajo en equipo, de la colaboración y de ayudarse, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí vemos a dos niños que estaban construyendo un castillo, pero como no supieron trabajar en equipo, cada uno eh, terminó el castillo, ¿cierto? Con una punta distinta, ¿ya? Entonces, también a veces se puede generar el conflicto debido a que no queremos trabajar con otra persona de manera colaborativa y aportando al equipo.
También se puede dar porque nosotros no tenemos en cuenta las emociones de los demás. Entonces, por ejemplo, podemos tirar muchas veces una broma sin darnos cuenta que con esa broma hacemos sentir mal al otro, ¿ya? Lo que para veces, o sea, a veces lo que para nosotros puede ser chistoso y gracioso, al otro le puede afectar mucho y hacerlo sentir muy triste o incluso que se enoje o que se sienta avergonzado. Entonces tenemos que cuidar lo que decimos y nuestras bromas para no hacer sentir mal al otro. Los conflictos también se pueden dar porque las personas tienden a, o sea, hay personas que molestan al resto, ¿ya? Y los tratan mal, ya sea así por las cosas que les dicen, ¿cierto? O por las cosas que hacen, como por ejemplo este niño que está eh, siendo muy, muy violento con el otro niño, ¿ya? O sea, puede ser una agresión física, como golpearse, empujarse, y una agresión que se dice verbal, que es lo que uno habla, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, que cuando te dicen que eres tonto, que eres feo, o no sé, gordo, o lo que sea, ¿cierto? Cuatro ojos, en fin. ¿Ya? Ese tipo también es un tipo de violencia y estas conductas violentas generan conflictos, porque obviamente a nadie le gusta que lo traten mal, ni físicamente, ni verbalmente. ¿Ya? También se pueden presentar los conflictos cuando no somos cuidadosos y nos ponemos a jugar con nuestros compañeros o nuestros amigos sin tener el cuidado de no agredirlo, ¿ya? En este caso, obviamente uno no está agrediendo ni siendo violento eh, porque quiere agredir realmente al otro o porque quiere pegarle ni porque está enojado, sino simplemente porque al jugar no somos cuidadosos y no nos damos cuenta de que si somos violentos con el juego, podemos golpear al otro y le puede doler, incluso le podemos hacer alguna herida jugando. ¿Ya? A pesar de que no tengamos la intención de hacerle daño, le podemos terminar haciendo daño si no somos cuidadosos. ¿Ya? Entonces aquí lo que hay que hacer es jugar, pero siempre tener en cuenta este hecho de que tiene que ser un juego, pero con cuidado, ¿ya? Tratando al otro con cuidado. Los conflictos también se pueden dar cuando encontramos personas que les gusta molestar al resto, ¿ya? Como este niño que está molestando a su compañero, ¿ya? Bueno, cuando alguien te molesta, en realidad lo primero que uno puede hacer es tratar de eh, no darle tanto peso, o sea, como ignorarlo un poco, ¿ya? Por ejemplo, si alguien me empieza a molestar, es porque quiere que yo reaccione y me ponga triste o me enoje, ¿ya? O tenga miedo incluso. Pero si yo no le muestro a esa persona que no me afecta lo que él me diga o que me haga, esa persona se va a aburrir y no va a querer molestarme más, ¿ya? Eso es una opción. Pero si yo hago esto, y la persona me sigue molestando y ya no hay caso y no quiere dejar de molestarme, y yo traté de defenderme, traté de explicarle con buenas palabras que dejara de molestarme, obviamente yo ahí puedo buscar ayuda, ¿ya? Ojalá algún adulto, sea un profesor, los papás, los hermanos mayores también, aunque no sean algunos adultos, igual, ¿ya? O compañeros, por ejemplo, en el colegio de cursos mayores, también les puedo pedir ayuda para que intervengan en la situación. También los conflictos se pueden dar, por ejemplo, en la casa, cuando nosotros no queremos ayudar, ¿ya? Cuando no queremos colaborar, entonces estamos como haciendo las cosas con mala gana y la mamá tiene que insistirnos y retarnos, por ejemplo, para que le ayudemos a levantar la mesa o a lavar los platos, ¿ya? Eso también genera conflictos. Otros conflictos se generan porque nosotros no queremos escuchar y no queremos que nadie nos diga nada. Nadie nos diga qué tenemos que hacer ni cómo comportarnos, entonces tenemos esta actitud como ya, no me digas nada. ¿Ya? Y esa actitud también genera conflictos
porque las personas obviamente también tienen derecho a decir si algo les molesta, ¿ya? Y si nosotros no escuchamos lo que les molesta, obviamente esa persona también se va a sentir un poco frustrada de no poder decir lo que siente. Y bueno, también el conflicto se puede generar cuando nosotros no queremos recibir ayuda, ¿ya? Y tenemos personas que nos tratan de ayudar o personas que nos piden disculpas a veces después del conflicto, nos piden perdón, pero nosotros, como somos soberbios, no queremos escucharlas, ¿ya? Y no queremos recibir su ayuda ni sus disculpas. Como este niño, que es cierto, está ahí ignorando a la niña. Bueno, eso también genera, por supuesto, un conflicto porque no permite finalmente que te ayuden ni tampoco solucionar el conflicto. Bueno, como les estaba comentando al principio de la clase, los conflictos son algo normal, que nos pasa a todos y en cualquier lugar, ¿ya? Pero lo importante es saber que como los conflictos tienen solución, porque todos los conflictos tienen solución, nos ayudan a crecer y a aprender, ¿ya? Porque cuando yo eh, sé manejar un conflicto y lo puedo resolver, entonces aprendo. Aprendo, por ejemplo, habilidades sociales, que son, por ejemplo, escucharse, perdonar, buscar una solución en conjunto, dialogar, ¿ya? Todo ese tipo de habilidades, ¿ya? Tratar bien a la otra persona, respetar a la otra persona, tener en cuenta sus emociones, ¿ya? Todo eso requiere, por supuesto, un aprendizaje y es un aprendizaje que nunca termina, ¿ya? O sea, las personas adultas también aprenden de los conflictos y también aprenden a hablar con otras personas, a dialogar de sus diferencias, ¿cierto? Y aceptar otras opiniones. No crean que solamente a nosotros que somos pequeños nos cuesta, ¿ya? Cuando uno es adulto también es difícil y también uno aprende siempre de los conflictos, porque aprende también a escuchar opiniones distintas a las de uno. Bueno, y eso es por lo que hablábamos en nuestra primera clase, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de que todas las personas éramos distintas y somos como estos lápices, ¿cierto? Cada uno con un color distinto y es como que cada lápiz quisiese escribir algo distinto, ¿ya? Entonces, si todos queremos escribir y no podemos escribir a la vez y no podemos rayar uno sobre otro lápiz, ¿ya? Se crean estos conflictos, ¿ya? Pero como les digo, lo importante es saber que se pueden solucionar. Y que bueno, si se llegan a solucionar, ¿cierto? Y todos los lápices se aprenden a comportar, por decirlo así, y a hablar entre ellos, pueden, por ejemplo, hacer un dibujo con muchos, muchos colores, ¿ya? Bueno, para solucionar un conflicto se necesita de ambas partes. Ambas partes, bueno, o todas las partes, si fueran más de dos personas, tienen que volver a sanar la herida, por decirlo así, que se hace cuando hay un conflicto. Porque con un conflicto eh, vimos que hay emociones que están ahí de por medio, que en donde la persona se siente triste o enojada, y eso hay que sanarlo, como si fuese realmente una herida en la piel, pero esta herida es como del corazón, ¿verdad? Entonces, ambas partes tienen que poner de su, tienen que tratar de sanar esta herida, ¿ya? Como conversando y pidiéndose disculpas, por ejemplo, ¿ya? Y buscando también una solución. Entonces, aquí vemos a dos personas que están, hola, ya, aquí vemos a dos personas que frente a un conflicto dialogan para llegar a un acuerdo, ¿ya? Cuando uno dialoga con alguien y está conversando, uno tiene una opinión y la otra persona tiene otra. Entonces, por eso tenemos una persona que está pintada de amarillo y que la persona dice también está pintada de amarillo, ¿ya? Mientras que la otra está pintada de azul
y lo que dice está pintado de azul. Pero vemos aquí que cuando los dos colores se juntan, se forma el color verde. Cuando se junta el amarillo con el azul, obtenemos el color verde. Y este es el punto de encuentro, el punto de acuerdo, donde ellos, ¿cierto? Lo que uno dice y lo que el otro dice, se puede complementar y formar solamente una idea, ¿ya? Ya. Entonces el diálogo tiene que funcionar de esa forma. Nosotros complementamos como si tuviésemos dos piezas de un rompecabezas, que a pesar de las piezas ser distintas, esas piezas pueden encajar, ¿ya? Y formar solamente una idea. Bueno, otra cosa que tenemos que saber frente a los conflictos es que las personas siempre van a observar las cosas de manera distinta. Ya como estas dos personas que al ver este número en el suelo, si uno lo ve desde un lado o desde el otro lado, lo ves como un 6 o lo ves como un 9. Un 9. Sí, y esto siempre pasa, ¿ya? Las personas siempre pueden ver las cosas desde maneras distintas, ¿ya? Desde distintos ángulos. Por ejemplo, si ustedes ven cualquier tipo de objeto, vamos a, no sé si se ve, a Bodoque, ustedes le ven el rostro en este momento y yo en cambio le veo atrás, la cabeza. Así de esa misma manera, las personas siempre ven las cosas de manera distinta. Y eso hay que aceptarlo para que nosotros no entremos en conflicto. Bueno, otra cosa que hay que hacer para no tener conflictos con las personas es que nosotros tenemos que pensar antes de hablar. ¿Y eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy hablando con alguien y me enojo y empiezo a tratarlo mal o a agredirlo o a decirle cosas feas, obviamente no estoy pensando que si yo digo esas cosas, la persona se va a enojar conmigo, se va a sentir triste, se va a sentir quizás humillado o pasado a llevar. Entonces, yo pensar antes de hablar, diría, no, mejor no le digo esto o no se lo digo de esta forma, porque si se lo digo así no me va a entender o se va a sentir mal. Así que mejor se lo digo de esta otra forma. ¿Ya? Y eso es lo que hay que hacer antes de llegar y hablar. ¿Ya? Bueno, por otro lado, si uno no pensó antes de hablar y llegó y lo dijo, ¿cierto? Y la otra persona se sintió mal, uno puede pedir disculpas, ¿ya? Como aquí no me acuerdo cómo se llama este monito. ¿Cómo se llama? Stitch, ¿no? Ya, aquí es, No sé. sí es una película, se llama Lilo y Stitch. ¿Ya? Aquí Stitch, él está, No. ¿ya? Bueno, también lo que podemos hacer cuando estamos en un conflicto es buscar a alguien de confianza, que puede ser un hermano mayor, la mamá, el papá, el tío, el profesor, ¿ya? Cualquier persona que a nosotros nos inspire confianza como para poder contarle nuestro problema, nuestro conflicto y que la persona nos aconseje, nos diga qué podemos hacer. ¿Ya? Ustedes también pueden, por ejemplo, pedirle ayuda a sus compañeros para solucionar algunos conflictos, ¿ya? Si es que el compañero, por ejemplo, es capaz de dar un consejo, entonces ustedes pueden pedirle consejo a los compañeros, ¿ya? Okay. No porque no sea adulto no puede dar un consejo, ¿verdad? Ustedes también podrían darme Sí. incluso, ¿ya? Y bueno, lo importante de tener gente de confianza es que nosotros podemos pedirle consejos, pero también podemos pedirle consuelo. Cuando nos sentimos tristes como este niño, ¿cierto? Él va a donde su mamá para que la persona lo abrace y de esa forma se pueda sentir un poco mejor, ¿ya? Muchas veces nosotros necesitamos simplemente que nos consuelen, que nos abracen. Entonces es importante saber contamos con gente que puede hacerlo, ¿ya? Y por último, también, las personas que nosotros le tenemos más confianza, le podemos pedir que nos ayude a resolver un conflicto, como esta pareja de aquí, ¿cierto? Que ellos están discutiendo y le pidieron ayuda, ¿cierto? A la mamá de la mujer para que los ayude a conversar, ¿ya? Para que los ayude, por ejemplo, a hablarse bien, a explicarse las cosas y que no terminen peleando. Bueno, entonces lo importante, como les decía, es que los conflictos siempre tienen solución. En la medida en que nosotros tratemos de calmar nuestra
emociones y tratemos de hacer todas estas cosas que vimos, ¿cierto? Dialogar, escucharnos, aceptar perspectivas distintas, o sea, distintas opiniones o miradas de un mismo objeto, ¿ya? Pensar antes de hablar, pedir disculpas y buscar también ayuda en otras personas para solucionar los conflictos. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir con respecto a los conflictos, ¿ya? Espero que les haya servido y la siguiente clase estaremos hablando entonces de otro tema, también, Ok, pero a la vez importante, ¿ya? Porque todo esto nos sirve bien, para poder vivir mejor y llevarnos mejor con las personas, ¿verdad? sí.